tema no era que gustara o no, el tema es que ¿qué índices? No, era un delirio. Pero a ver, ¿qué pretendían? Que Cristina se despegara. Que Cristina diga, no, José López lo condeno, es un corrupto, y está muy mal, y Devido también, y Aníbal Fernández dijo una pavada. Eso no iba a pasar. No iba a pasar de ninguna manera. Hubiera sido una gran oportunidad para que Cristina se despegue y busque justamente el voto de los indecisos y de Massa y de Randazzo, pero no puede. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto hace que ejerces periodismo? ¿Cuántos años? Y no sé, 10 años. 10 años. 8, 9. Desde que arrancaste, ¿qué escuchaste de Devido? ¿Eran Que versiones vi de buenas? Devido. Bueno, que vi de Devido. Bueno, todo. Uno no sospecha, en algún momento cuando Pero seguramente... no puede, te puedo completar por qué no puede. Porque es parte. Uno puede decir, bueno, está bien, Devido es malo y es corrupto y tiene esto. No lo sabemos, la pero justicia no tiene puede, que decir, pero Cristina por lo menos... no puede, porque según el juez Ercolini, según el fiscal Policita, encabezaba esa asociación ilícita y vio cómo José López firmaba cada una de las adendas y cómo el 78% de la obra iba a Santa Cruz a una persona, que era Lázaro Báez, que se la devolvía en hoteles. Señores, si Cristina era la persona que sabía y autorizaba. Ver, Julia, el tema de este índice de pobreza, ¿no fue desafortunado? Probablemente sí, probablemente porque en realidad lo dice un poco la calle eso también, ¿no? Que no somos Alemania, total. Me parece además que Cristina lo reconoce ahí, que si Fernández fue autor de esa frase, ella no estaba de acuerdo. Pero si ella las dijo. Sí. Claro, Fernández la Estoy repitiendo lo que dijo Cristina ahí. Ajá. Bueno, me parece que ha sido desafortunado, sí, claro. ¿Cómo no voy a pensar que fue desafortunado? Pero decir eso... Claro, ayuda. Ayuda. No puede. Pero, porque si sos parte. Pero Julia, chico, no puedes conocer tu pasado. Pero todos tenemos que... Imagínate cuando vos sos político y estás expuesto al análisis absolutamente todo. Y una persona tan importante. El reconocer un error hace que se puedan discutir otras cosas. ¿Puedo decir una cosa? Nuestro gobierno, cada vez que el presidente Macri o gente de nuestro gobierno ha reconocido durante la propia gestión, segundos después de haber conocido, la crítica era absoluta, que cómo decir, reconocer un error, y resulta que ahora en campaña reconoce cosas que en su momento súper firmó y ahora todos estamos congraciándonos con eso. Y cuando nuestro gobierno reconoce, ay, dan marcha atrás, van y vuelven. Pero, perdón, hay que reconocer los errores a tiempo. Laura, una cosa es reconocer un error político y una cosa es admitir un delito. Estamos hablando de un índice que representa a millones de personas que le están pasando muy mal, que es el número que duele, que es el... Pero no fue un error, fue una estafa. A mí me parece que no solamente se trata de reconocer el error, sino que hicieron un desastre, dejaron 30% de pobres. Ese es el problema que tienen que reconocer. Y el gobierno de Macri ha hecho bastante poco para corregirlo en 2 años. Porque sigue sin alcanzar la plata para llegar a fin de mes. Entonces, la verdad que ese es el problema central, que no lo discute Cristina y no lo discute Macri. Por lo pronto porque durante la campaña, un número, ¿no? ¿cuál fue la propuesta que hizo el gobierno de Macri para que sea más fácil llegar a fin de mes en la campaña? ¿De qué hablamos en la campaña que no fuera una selfie y un conjunto de besos? ¿Cuál fue la propuesta que hizo Cristina para que sea más fácil llegar a fin de mes? Ninguna. Porque a mí me parece que en ese sentido la entrevista da cuenta de una persona tremendamente soberbia. Que lo que vimos es una persona muy soberbia. Sí. Digo, está bárbaro reconocer el error si uno todavía está a tiempo de corregirlo. Pero reconocer el error cuando durante 12 años no se escuchó a nadie que te marcó sistemáticamente los errores, persististe en todos los errores. La verdad es que ahora Cristina reconozca los errores. Pero Rubén, lo de la pobreza no fue un error. No es que se equivocaron en el cálculo. Era a propósito. Era a propósito igual que la inflación. Pero por Dios. Liliana, un error es, bueno, 5,2, 5,3. No, pero yo lo que digo es el efecto. Dios. Está bárbaro el efecto de Cristina. Hubiera sido bárbaro el efecto de Cristina reconociendo, pero electoral nada más. Porque, a ver, por ahí lo de María Eugenia Vidal, que te reconoce un error o no, aunque sea en campaña, es más práctico porque tiene la posibilidad de solucionarlo. Esta señora no puede solucionar ninguno de los errores que cometió, que fueron muy importantes. 2 generaciones de argentinos impactados por los errores de esta señora. 2 generaciones de argentinos que crecieron sentados en su casa sabiendo que no hacía falta salir a trabajar para vivir, que lo que hacía falta era ver al abuelo de esas 2 generaciones entrando con el cheque o al que te subsidiaba. Esos 2 tipos, esas 2 generaciones, crecieron con los errores de esta mujer. La verdad que si Cristina ahora me dice, me equivoqué, no tiene impacto. Tiene razón la senadora. Cuando Macri no conocía cuánto gana un jubilado,
se le ha criticado mucho cuando descubrieron millonada de pauta dada a medios inexistentes o nunca dada a medios existentes, se le criticó mucho y él dijo que era un error de tipeo. Cuando se equivoca el presidente se le ha criticado. Cristina se equivocó. Y hubiese estado bueno que haga una autocrítica. Mientras gobernaba hubiera hecho la autocrítica, no en campaña. Lo que yo creo, hoy estoy pensando algo. Porque un error tan burdo, tan bruto, tan grande, es imposible. Miren esta nota. 1 de febrero de 2003, diario Clarín. Miren, a ver si llegan a verlo ahí. 2003, ¿lo ven? El nivel de pobreza cada vez más alto. Clarín, 57% de la población pobre. Cuando asume Néstor a los meses, recibe un país con 57% de pobreza. Es imposible bajar los 5. Lo dejó con un 27. Lo bajó muchísimo el kirchnerismo en 12 años. Digo, para los compañeros pesimistas. Lo reciben con 57, lo entregan con 27. Faltó mucho. No se habrá confundido. Y no es ni chiste, ni quiero, digo... ¿Se habrá confundido el índice de pobreza con el índice de desocupación, que llegó casi a ese nivel? No, porque confundió el término, ¿por qué no? Porque fue en junio, pero te doy el dato. Puede pasar, puede pasar que a veces uno se confunde la desocupación yo me acuerdo, eso fue junio, con la pobreza. Junio de 2015, FAO. Cristina dijo 5% de pobreza. Ella dijo 5% de pobreza y ahí te voy a dar el dato de por qué no se equivocó y dijo 1.6% de indigencia. Si hubiese sido un error solamente el número de la pobreza, no hubiese seguido con el dato que te estoy contando, que era 1.6 de indigencia. Coincido, que no puedo creer que se equivoque por tanto, sabiendo que 27%, no fue una equivocación, fue una acción deliberada, una acción deliberada del gobierno de Cristina Kirchner durante los años de mandato, de dar cifras falsas a los argentinos y al mundo. Mira, fíjate en la inflación, cerraban paritarias al 35%. Y Moreno y Cristina decían que la inflación era del 10 al 35. Claro. ¿Y sabes qué pasó ahora? Cuando a Moreno lo fueron a juzgar por falsear los datos del INDEC, lo absolvieron. ¿Y sabes por qué lo absolvieron? Porque al Estado argentino y al gobierno de Macri también le preocupaba que lo condenen, porque le iba a salir carísimo en relación al tema de los bonos y demás. Teníamos que pagar por los títulos. O sea, por algo lo hacían, va. Creo que el gran error de Cristina fue no haber hablado ni de pobreza, ni de inflación. Se fue un ministro de Economía, Tombolini debe recordar, ¿no? Lorenzino no pudo hablar de inflación, no, me voy, me quiero ir, se fue Lorenzino. Entonces, me parece que el daño que le han hecho a las instituciones y particularmente al INDEC, que no es creíble hoy, se está trabajando para que sea creíble, va a llevar muchos años de reconstruir. O sea, ese daño a las instituciones no es gratuito. O sea, hace que no tengamos credibilidad en nada. No había indicadores de nada. Entonces cada uno podía decir, sí, la pobreza es el 5%. No, es el 7%. A mí me gusta el 2,5%. Cualquier cosa era válida. ¿Por qué? Justamente por lo que decían. El militante de Cristina, el que ese grupo núcleo duro, los 3 tipos de votantes, ¿no? El núcleo duro, cualquier cosa que diga Cristina estaba bien. Daniela, hoy hay números y no coinciden con la realidad. Que te digan que hay números. Cuando te inventan los números, lo mismo que no haya números y que te digan lo que quieran. Digo, ¿de qué sirve que haya números cuando sabes que lo que te está diciendo es mentira? Pero ¿usted cree que la inflación que dice este gobierno es real? No, es mentira. ¡Ay, mira el coro! ¡Mira el coro! ¡Qué no te lo dibuja! No, para nada. El que sale a la calle sabe que no es el número de inflación real. Para nada. El INDEC de Todesca, te recuerdo, ¿en serio? viene diciendo que cae el empleo, perdón, que que aumentó la pobreza, que tenés desocupación. Por ejemplo, acaban de dar ayer el tema del desempleo. Teóricamente bajó un poquito, pero cuando mirás la estadística del INDEC te dice, ojo, que la tasa de empleo crece poco. O sea, no te dice, uno como periodista puede titular... durante estos meses fue 1,2 menos gente que salió a buscar empleo. No, lo están haciendo bien, lo están haciendo bien, porque te dice un dato importante. No está creciendo en concordancia la tasa de empleo. Por ejemplo, cuando mencionás el desempleo, si hubiera querido referirse al desempleo, también se hubiera equivocado porque el kirchnerismo también falseaba la cifra de desempleo, porque de hecho el Ministerio de Trabajo cuando estaba tomada hacía una medición paralela y daba más cerca, por ejemplo en Provincia de Buenos Aires, más cerca del 9% más que del 6% que daba el INDEC. Así que tampoco por ese lado, me parece que una de las preguntas... Ahora también falsean los datos de empleo. No, mal que te pese Brancatelli, este gobierno dice la verdad. Sí, hace trampa, dice que es empleado, después hace controlista. A vos te duele eso. A ver, sí. Que hay muchas preguntas que no hubiera resistido, más allá de la que les hizo Novarecio, que no hubiera resistido Cristina y que llame la atención que esté tan envalentonada para dar un debate frente a Esteban Bullrich, porque justamente si le hubiera preguntado más sobre el INDEC, no lo hubiera podido responder. Si le hubiera preguntado también sobre el crecimiento de la pobreza, como decía Matías,
durante los años con mejores términos de intercambio. O sea, justamente en un momento en que el contexto global la estaba ayudando, no lograron reducir la pobreza. Así que esa pregunta tampoco la hubiera podido responder. Hay muchas preguntas que Cristina Ignacio, no puede responder. Es llamativo lo que contaba Débora, que el juez Canicoba Corral lo va a terminar absolviendo a Guillermo Moreno después del informe del fiscal Stornelli, cuando contaba Stornelli que había un software que se llamaba Tope, alguna vez lo contamos esto, que decía que cuando la inflación se pasaba un poquito de lo que Moreno quería, se bajaba automáticamente. Si ustedes recuerdan la inflación, era 0,809, 0,809, todos los meses. Era 10% Entonces, anual. 0,809, ni siquiera llegaba al 10%, daba 9,8, 9, porque la meta era que dé siempre menos de 2 dígitos. ¿Cuánto dio el mes pasado? 1,4. 1,4. Yo le voy a decir una cosa, es altísimo. Altísimo. Pero pará, pero son dos cosas. Es la inflación anual de varias potencias. Terminaremos cerca del 20. La inflación es altísima, sí. La pobreza sigue siendo altísima, sí. ¿Está lejísimo de cumplir Macri su promesa de pobreza cero? Recontra. Ahora, estamos hablando sobre decir la verdad y mentir. Hubo un plan sistemático para decir la mentira donde el INDEC, según Stornelli, se intervino en el año 2007. Y cuando ustedes pretenden que Cristina Kirchner diga, no, sí, la verdad, la pobreza no era 5%, era 30%, no lo iba a hacer porque se termina el relato de la redistribución del ingreso. No, pero ¿Qué pretendían que diga Cristina? No, sí, la verdad, dejamos 29% de pobreza. Me parece que ahí dio Johnny un punto que es clave. Efectivamente, este gobierno recuperó el termómetro. Sí. Porque la economía argentina había roto el termómetro. Ahora, lo que no significa que, primero, el gobierno anterior nunca pudo curar la enfermedad, que es cómo se reparte la pobreza, la riqueza en Argentina. Vos fíjate qué interesante. El 10% más rico se lleva más del 32% de la torta. ¿Sabes cuánto se lleva el 10% más pobre? 1,4. ¿Cuál es la explicación que le dan a la gente desde el kirchnerismo? De la redistribución de la riqueza. Se lleva el 1,4% después de un proyecto político que duró 12 años. Eso es lo que tiene que responder Cristina, más allá, además de haber mentido con los números. El problema no son los números, son las políticas, que dejaron un resultado que fue un desastre. ¿Sabés quién acomoda todo, Tombo? ¿Y qué me decís del tema de haberle quitado las retenciones a la soja, el 5%, de haberle quitado las retenciones a las mineras? Yo milito en la oposición al gobierno. No, pero te estoy respondiendo, me hablas del kirchnerismo. Bueno, eso en nuestro gobierno se usaba para repartir. No me digas que eran temas que no nos importaban o que no hacíamos. Bueno, apenas llegó este gobierno, le sacó ese 5%, el único 5% que tenían las mineras, que era de retenciones de las mineras, y le saca el otro 5%. Son retenciones distintas, vale decir que hoy el campo devuelve más por impuesto a las ganancias que lo que le sacaban por retenciones, que era bastante ineficiente. En las mineras comparto con vos, plenamente, lo comparto, pero por cierto, el resultado en el reparto de la riqueza que dejó el gobierno del kirchnerismo, para lo que han dicho, fue un enorme asalto a la ilusión. Dijeron una cosa y hicieron totalmente... Y la concentración de empresas. Me pregunto el tema de la pérdida del trabajo, del cierre de las pequeñas y medianas empresas, de que todos los días lees que echan a la gente a la calle. Yo, la verdad es que no entiendo esto, que cómo miramos desde un lugar y cómo miramos desde otro lugar la situación y la realidad del país, ¿no? Comparto lo del cierre de las empresas. Sí, lo comparto. Claro, pero no es lo que está sucediendo. Escuchá, el presidente inaugura un comedor, está contento inaugurando un comedor y empresas. En el medio de una situación de pobreza que crece, cuando había una política de Estado con otro gobierno que se encargaba de inaugurar otras cosas. Entonces estas cosas nosotros no podemos desconocer. Pero yo no estoy justificando la Macri, te estoy diciendo que el otro fue un desastre, no que este lo está haciendo bien. No, me estás pidiendo explicación de lo que hacíamos. Yo te doy explicación y te digo la verdad está que sucediendo. En este país, que es un país donde exportamos y debemos exportar nuestros productos, durante el gobierno anterior los productores argentinos tenían que andar con una cautelar abajo del brazo para poder exportar. Le multabas por exportar lo que nosotros producimos, que era la retención. Yo vivo en una provincia donde gracias a la eliminación de las retenciones hay boom de venta de maquinarias agrícolas, de tractores, de cosechadores. La gente viene a los pueblos, vuelve a vivir, se vuelve a generar riqueza. Las economías regionales vivimos de eso. Lo desconocían, no sé qué repartían o qué se repartían. Lo cierto es que ahora sí la plata queda en los pueblos. Cuidado de la industria nacional se llama.
Sí, la cuidamos. Tiene números, tiene índices. ¿Qué más que la industria nacional que vivir de nuestra tierra, Brancatelli? ¿Usted está de acuerdo? No se enoje, le hago una pregunta. Vos fuiste al campo, vos sabés el daño que le hizo el campo a la Argentina, y la Argentina es un país que vive del campo. No es cierto, no es cierto. ¿Está de acuerdo con la medida que han tomado el liberar las importaciones y la no defensa de la industria nacional? ¿Está de acuerdo cómo se ha hecho eso? Mire, la liberación de las importaciones que ustedes hicieron, tengo no, los números exactamente que durante no sea la hábil como gestión Cristina de Fernández ustedes, Kirchner. Respóndame a lo que le pregunté, por favor. de importaciones. ¿Está de acuerdo cómo se han liberado las importaciones? No se liberaron. Usted no es verdad. Lo que nosotros hicimos, hay números arancelarios que son los mismos que había durante tu gestión. La única diferencia es que ahora hay mayor comercialización en algunos productos, mayor comercialización. Dice que no se pero no hemos abierto indiscriminadamente ninguna importación. Lo puede ver la ama de casa, que por ahí duda en creerme a mí o a Brancatelli, en los supermercados que habrá uno, dos productos, pero no son todos. El vino toro es chileno. El vino toro es chileno. Una barbaridad. No, no es verdad que se liberó totalmente y descontroladamente la importación. Y además la Argentina tiene que empezar a cambiar un poquito su mentalidad, porque si queremos vender hacia afuera, también tenemos que comprar. Lo que pasa es que esto requiere grandes acuerdos. Hoy hablábamos de Pichetto, en una nota que salió en los diarios, yo le hice el reportaje. Y él, una de las cosas que dice Pichetto, que me parece interesantísimo, un hombre del peronismo, es que después de las elecciones del mes de octubre, todos los partidos políticos deben reunirse para acordar políticas de Estado en materia, y él es lo que va a promover, y me parece que, porque dice que el país no puede estar permanentemente en estado de riña. No, todo el tiempo. Porque no debatimos, estamos en estado de riña. Clara, pero eso es lo que se pidió. La pregunta es lo que me hago siempre, es cómo no hacen una mesa grande, cómo no hacen una gran concertación para hacer políticas de cada 5 o 10 años. Salud, educación, históricamente, narcotráfico, ¿entendés? Como cualquier país que vos analices, Japón, España, Chile, Uruguay, hicieron grandes acuerdos para salir de sus grandes crisis. Está en la responsabilidad de los líderes políticos esto. Sí. Ahora, pero todo después de las elecciones que se va a venir ahora con el Senado, con Pichetto y compañía, la van a prorrogar para después de las elecciones porque Cambiemos considera que va a tener más diputados y más senadores, pero sobre todo en diputados va a ser el presupuesto. Hoy se presentó y agarrate con el tema endeudamiento. Porque bueno, lo del dólar 19.30, qué sé yo, crecimiento de la economía 3,5, inflación 15. No. 15 no. 15 de promedio. Punta contra punta, todo el año que viene dicen que va a ser 10, entre 8 y 12. ¿Cómo? Eso es sí, claro. Eso es lo que fija el Banco Central. Por eso vamos a dar un consejo a los televidentes, como cuando todavía no era hace 50 días, en modo economista. Señor televidente, si usted quiere una buena inversión para hacer según el presupuesto nacional, invierte en LEVAC, porque el gobierno le dice que el año que viene va a haber 10% de inflación, pero le da un enorme premio del 26% de tasa fija sin riesgo. Este es el modelo productivo. Digo, eso es lo que tiene que discutir la Argentina también, por cierto. Un punto que quería completar, que para mí va a generar polémica, y te lo quiero preguntar a vos o a cualquier economista o a Rabanal. Emisión de deuda, 20.000 millones de dólares. Pago de intereses de deuda, 13.000 millones de dólares, más aportes del Banco Central para el pago de deuda, 140.000 millones de pesos. Porque digo, lo de la inflación en definitiva es discutible. Para mí, si ese es el número que dicen, no se va a cumplir. La promesa de pago para nada. Pero esto, que es otra vez más deuda, más endeudamiento. Es lo que plantea el gobierno para cerrar el déficit fiscal. Está claro que también bajan, porque hay otro dato que surge justamente del presupuesto, que bajan los subsidios. Bueno, eso es un dato. El otro dato que tenemos que saber, por eso sería interesante que se empiece a discutir ya el presupuesto, es cuánto va a aumentar la luz. Bueno, ¿cuánto va a aumentar la luz? Y por lo menos 30%. Ahora, si la luz aumenta 30 y la inflación aumenta, ponele 15, o sea que los sueldos van a aumentar 15. En términos reales aumenta, claro, pero en términos reales, de tu sueldo vas a destinar mucho más que lo que destinas ahora. Sí. No, hay que tener en cuenta que todo esto, es cierto que el año que viene va a ser un año de ajuste en muchos sectores,
pero que va a estar enfocado, me parece, más en las clases medias y altas. Exactamente. Porque el gobierno va a volcar mucho presupuesto en gasto social, ¿no? Justamente, sube a 76%. El gasto va a crecer el 15%, ¿no? El gobierno se está comprometiendo a que el gasto, a pesar de que viene creciendo en los últimos años entre 30 y 40%, el próximo año va a crecer solo 15%. Pero el gasto social va a crecer el 25%. Las asignaciones universales van a crecer el 35%, las jubilaciones el 21%. Todo eso va a estar creciendo mucho más fuerte. Y es cierto que va a haber una reducción de subsidios que va a afectar a los sectores que estuvieron muy favorecidos. Claramente es un presupuesto que tiene ese sesgo. Resulta llamativo porque el sesgo está muy concentrado en lo social porque también incrementan fuertemente educación. Sí. Y en educación está incluido, no solamente en la parte de salarial, sino está incluido la creación de jardines, escuelas, etcétera. Si vos tomás el presupuesto como una radiografía, dirías que es raro, parece un presupuesto más peronista porque el mayor peso, sí es cierto, va a caer en los sectores de la clase media. Porque el ajuste tarifario, por supuesto, va a ser importante, porque también se van a incrementar otros servicios, porque el Estado no nos va a sustituir la escuela, la seguridad, etcétera. Es lo que pasó este año. Liliana, por eso bajó, por eso bajó el consumo. Bueno, a exactamente, el consumo baja por eso. Esperá que tenemos en la cámara intratable, economía rabiosa. ¿Qué pasa con la economía de los argentinos en lo que queda de este año y qué va a suceder el año que viene? Aquí están, estos son, mirá. Este ambicioso programa de reconstrucción de la infraestructura pública de la Argentina, en caminos, puertos, hospitales. Vamos a seguir bajando el gasto en subsidios, vamos a seguir bajando el gasto de funcionamiento de la Administración Pública Nacional. Durante muchos años hemos estado acostumbrados a que el cálculo de recursos no tenía nada que ver con la ejecución final. Va a haber un déficit del 3,2%, que haya déficit no es bueno, es un déficit que viene arrastrándose hace muchos años, pero para lograr esa pauta de 3,2 de déficit tiene que haber una baja muy fuerte en algunos gastos y queremos ver de qué se trata. El ministro Duhovne hablaba de la reducción de los subsidios, esto es aumento tarifario. La clave es analizarlo en detalle para ver cuál es el impacto ese que termina teniendo en términos de la inflación, en términos sociales. ¿Dónde van a ser los sectores donde se va a reducir el gasto según el presupuesto que plantea el gobierno? Este es un presupuesto de muy amplio ajuste, un gran ajuste entre el tarifazo, la devaluación, la caída del salario y las jubilaciones, porque nadie aumentó tanto como el changuito del supermercado, la gente no tiene plata en el bolsillo. El año que viene van a pagar de los intereses de deuda los que nos llevó a todas las crisis que tuvimos en nuestra historia. Intratable. No lo conozco. Está hablando Axel Kicillof y dice que es un presupuesto de ajuste. Bueno, tiene una postura bastante contraria a lo que ha planteado Duhovne. Kicillof ve el mundo del revés. Aumento de un 70% en el gasto de infraestructura de puertos, aeropuertos, ferrocarriles, etc. Si esto es ajuste, yo no sé qué es ajuste. Bueno, a ver, ¿ajuste o no ajuste, Rabanal? Sí. Va a ser un presupuesto difícil. El gobierno viene adelantando además que el debate, porque si uno no mira los números muy finitos, parece un presupuesto, digamos, que no tiene grandes estallidos y grandes medidas. Pero va a ser un presupuesto muy difícil, un poco por los números que decía Liliana y lo que se decía acá. Ahora, introduce cuestiones que son bastante importantes. En materia de obra pública, hay, diría, un antes y un después en materia de ejecución de obra pública después de este presupuesto, porque entramos, vamos a ver cómo le sale al gobierno, pero entramos en la aplicación plena del PPP, de este tema de el financiamiento de obra pública acompañado 50 y 50% con el sector privado. Con lo que esto es un cambio grande. El segundo punto que yo creo que hay que marcar, y es esto. Vamos a ver cómo viene en cuanto a cómo termina siendo el impacto de los números del año que viene en la clase media y la clase media alta. Hay que sumarle también que la baja de la presión tributaria va a ser muy gradual. Los primeros números que prácticamente se dan prácticamente nula. Ahora, digamos, vos tenés una clase media que está ahorcada de impuestos. Y bueno, va a seguir ahorcada. Eso, Santiago sigue. Pero perdón, Santi, eso sigue. Digamos, cada vez que te compres un auto, vas a tener que seguir dándole al Estado el 50% del auto que te compraste. Eso no cambia. Eso está peor. Explícalo porque de casi todo lo que consumimos, lo que compramos en cualquier lado, 40 o 50% es impuesto. Cuando vos te compras un auto, yo pongo el tema del auto porque es redondito el ejemplo. Vos vas a una concesionaria y compras un auto.
Cuando vos ves la factura que te dan, suma todo y te vas a encontrar que si lo pagaste 300.000 pesos, 149.872 va para el Estado y el resto es lo que se lleva el señor que lo fabricó. Lo ves cuando peor, salís a la calle y parás en la estación de servicio de la esquina para llenarle el tanque y el 50% del tanque se lo lleva el Estado porque este Estado decidió, no ahora, hace 50 años que se iba a financiar con la energía, esto hay que decirlo, el Estado hace 50 años decidió que su déficit, entre otras cosas, lo financia con la energía, es decir, metiéndole la mano en el costo de la energía. Entonces el 50% se lo lleva a la petrolera y lo aplica para hacer el combustible, el 50% va a pagar sueldo. ¿Puedo preguntar algo, Santi? Porque yo comprendo, y yo estoy en la parte de los que pagamos mucho impuesto, pero tenemos un país que está subsidiado. Entonces nosotros pagamos una gran parte de gente subsidiada. Yo, con todo respeto, estoy totalmente de acuerdo con la asignación universal, pero más allá del presupuesto que se viene, que parece muy peronista, por la gran cantidad de cuestión social, me parece que tendríamos que ir liberando a la gente del subsidio para ir generándole trabajo. Me parece que cuando Macri dice hay que bajar 100.000 millones de pesos en gastos políticos, me parece extraordinario que hay que ir por ese sector y recortar. Pero un país que está subsidiado en todo necesita recaudar. Un país donde vivió 1000 años pagando 2 pesos de luz. Un pequeño punto. ¿Quién lo pagaba? Es el último que quería marcar, que me parece que no es menor, por eso es un poco técnico, pero no es menor. Hay presupuesto ahora, que no es una pavada. Hay ley. No estoy diciendo que está votada. En la ley de presupuesto hoy la estamos discutiendo. Si acá, en Intratables, estamos haciendo un bloque sobre el presupuesto, es porque volvemos a mirarlo. No, Matías, sabes que es así. No me refiero a eso. Lo que te digo es que el presupuesto del 2018 no es la única cosa importante que deberíamos estar discutiendo. Porque se da en el contexto de que vamos a discutir una reforma laboral. Venimos de 12 años pero por eso te estoy diciendo, vamos a discutir una reforma laboral, previsional y tributaria, de la cual el gobierno puso el título y dejó la firmina en blanco. Y la verdad que si vos tenés una buena noticia para dar, la contás. Evidentemente no es muy bueno lo que viene porque no lo están contando. Entonces, se va a votar el presupuesto en el contexto de 3 reformas muy importantes para la Argentina. No, porque la ley de presupuesto entró con ley de presupuesto en la extensión del impuesto al cheque y el revalúo, que es una cosa muy técnica. Y la reforma tributaria recién la van a presentar y con suerte, espera, Matías, recién la van a presentar y con suerte en octubre. Y es más, están dudando de presentarla en octubre para presentarla en diciembre cuando tengan un congreso más amigable. Pero no es que no la van a presentar. Y la reforma laboral lo mismo. ¿Y por qué no la presentan ahora? ¿Por qué no la discuten con la sociedad? Sí, a ver, le puede interesar a la gente justamente el bolsillo de los argentinos, de los que habla Matías siempre, es la pauta que dio el gobierno con respecto a los salarios. Por ejemplo, los gastos que va a tener en salarios dentro del sector público, dice que van a aumentar 16,4%. Bueno, esa puede ser la primera pauta salarial que esté dando el gobierno sobre cuál pretende que sea el incremento para el año que viene. Pero para que le quiero preguntar a Úrsula, porque uno siempre, la oposición se agarraba para hacerle contra a Cambiemos de la economía, para chicanear. ¿Qué pasó que la economía se ha corrido en este momento? No, y en este momento en realidad se corre porque, digamos, desde la oposición no hay un plan claro de cómo revertir la economía o cómo aportar ideas para que el gobierno las pueda llevar a cabo. Lo cierto es que hoy por hoy Cambiemos apunta a un endeudamiento para el año que viene, a subir el dólar a un promedio de 19,30. Es muy poco igual. Rabanal, 19,30. Es bajísimo. Bueno, está bien. Es lo que plantea el presupuesto hoy. Hay que ver qué es lo que pasa después en la realidad. Una pequeña aclaración, pero que es dogma pedagógico. Ese no es el dólar que el gobierno dice que va a haber. A ver, cuando leemos el presupuesto nacional y fijamos la proyección del dólar, esa es la base del dólar en base a cual se hicieron los cálculos del presupuesto. Eso no significa que el gobierno crea que el dólar va a estar en eso. El dólar puede estar en cualquier otra cosa. Más bajo, más arriba. Mire, tres conceptos del presupuesto, porque por ahí para la gente, digamos, para bajar a tierra este tema que parece tan abstracto. La primera decisión, que le tapamos la boca a aquellos que dicen que el gobierno de Mauricio Macri de Cambiemos es insensible y que iba a ser una cuestión salvaje y que no iba a mirar a las clases más perjudicadas o a las clases vulnerables. Le tapamos la boca a Brancatelli y a todos los que no saben lo sensible que la gente lo quiere abrazar. Por favor. Se mueren. Segundo tema, el tema de la gran
inversión en infraestructura y en obra pública, que es agua, que es cloacas para la gente, que es calle, que es tener un lugar donde decir, bueno, yo vivo dignamente y esto va a acompañar a la reducción de la pobreza. Y el último, sí, este gobierno tuvo una baja tributaria, una baja de la presión fiscal. Eliminar la retención es baja de presión fiscal. Subir el tema de mínimo no imponible. Bajar el mínimo no imponible, el tema de bienes personales, la cuestión del IVA a la canasta de productos básicos, de eliminarla, ha tenido una serie de medidas de bajar la presión fiscal. Me parece que la gran ausencia en este debate es el tema del laburo, el tema del trabajo, algo que vos planteás siempre. Hoy el INDEC dio a conocer los datos de la desocupación del segundo trimestre de 2017, 8,7%. Comparado con 2016, bajó un poquito, muy poquito, porque estaba en 9,3%. Hay 1.088.000 desocupados en la Argentina. Pero mirá qué interesante, de ese total, casi 700.000, ¿dónde están? En el Gran Buenos Aires, el lugar donde Cambiemos tuvo grandes problemas para ganar. De hecho, perdió la elección en toda la provincia, pero perdió muy fuerte en el Gran Buenos Aires. Solamente el Gran Buenos Aires, si lo tomás como un país aparte, tiene 10,5% de desocupación. Es un montón, muy por arriba de la media. ¿Cuál fue el gran salto en estos meses que hubo? La construcción. Porque ¿qué empezó a haber? Obra pública. Creció 9,9%, 435.000 trabajadores junio contra junio. Entonces, esa es una pista. Más obra pública, perfecto. Eso es público. ¿Cuál sería la propuesta del gobierno para que se genere trabajo privado? Bueno, esa es la clave. Hay algo que es clave, porque la creación de empleo no va a ser una creación de empleo muy importante. Además, porque las empresas tienen mucha capacidad ociosa hoy. Con lo cual, van a empezar, si es que hay algún tipo de recuperación, a poner en marcha en el 50 o el 40% hoy de su capacidad de planta ociosa que tienen. A mí me parece que el gobierno se dio cuenta, quizás tarde, pero se dio cuenta en un momento que la obra pública podía volver a empujar a la Argentina. Pero con eso solo no salimos adelante. No. Y tiene que empezar a darle Bueno, pero esa fue la apuesta, que hizo en 2016 y los empresarios no le respondieron. Por eso este año está apostando al empleo público, al gasto público. Al empresario le tiene que dar incentivos concretos para que empiece a invertir en vez de ponerla en la rueda financiera. Pero la negociación con los empresarios se hizo al revés. Antes de darle los incentivos, se le prometió y se le pidió una apuesta. Los empresarios no quisieron hacer la apuesta. Por eso es que hoy tienen que darse vuelta. Sí, a ver, Rabanal, por favor. A mí hay un dato que yo me gustaría marcar con relación a esto, que es político. Yo traté de leer sobre todo el articulado del presupuesto lo máximo posible. Hay un dato político que yo no lo había visto. Cubro presupuestos hace 20 años. Hay un movimiento, el presupuesto delega facultades, como siempre, en el jefe de gabinete. Tenemos, normalmente, este jefe de gabinete es muy poderoso, más que los anteriores, pero en las delegaciones de facultades al jefe de gabinete han introducido algo, son para que modifique partidas, para que reasigne gastos, ¿no? Han introducido algo que yo no lo he visto nunca, y es a ese señor que está en la pantalla. Dice, previa intervención del Ministerio de Hacienda. Es decir, decide que a partir de ahora, cada vez que Marcos Peña tenga que firmar un decreto de reasignación de partidas, antes va a tener que tener la opinión del Ministerio de Hacienda. Que es muy antidemocrático el tema de las facultades delegadas, vos que justamente decís que hace tantos años que cubrís? Es realmente el instrumento más antidemocrático que tiene la Argentina. Y nadie que llegó al poder, naturalmente no lo hizo el kirchnerismo. Yo una vez lo pregunté, me acuerdo cuando eran candidatos, Macri y otros que vinieron intratables. Sí, nosotros vamos a derogar las facultades delegadas. No hay nada más antidemocrático que eso. Pero es fácil, ahora, fácil. Te puedo hacer una pregunta que la dejo como interrogante del proyecto económico de este país, que no lo tengo claro. El déficit. La Argentina históricamente gasta más, salvo los superávits de lo que entra. Sí. Ahora, explíquenme por qué los argentinos nos tenemos que conformar con o paliar el déficit con emisión monetaria, la maquinita, la inflación, lo que hacía el kirchnerismo, o paliar el déficit con endeudamiento. No hay otra matriz. No hay otra matriz. La otra matriz que te faltaría, la virtuosa y la ideal, sería que venga un crecimiento monstruoso y que venga una inversión para compensar el tamaño. O que la soja se vaya a lo que o que la soja, viste, por dejar 1 millón de empleados. Ahora,
el descalabro económico que tiene la Argentina, y no solo de los últimos 12 años, realmente ha hecho que los ajustes que hay que hacer son machazos. Realmente el ala económica liberal le cuestiona a Macri que no hace un ajuste más severo para darles una idea de lo... No, te estoy diciendo que lo que deberían hacer. Te estoy diciendo que incluso el ala liberal económica le critica que no haga un ajuste más severo. En 2018 justamente hay 3 datos. Uno, que se reduce el déficit un poco con respecto a este año, que se reduce el nivel de endeudamiento, a pesar de que están diciendo que se va a seguir endeudando, se va a endeudar mucho menos. O sea, por lo menos 10.000 millones de dólares menos va a tomar. Y va a tomar menos asistencia del Banco Central también, porque este año fue de 150.000 millones de pesos y en 2018 va a ser de 140.000 millones de pesos. Entonces, si tenés una inflación además del 12%, quiere decir que está reduciendo muy fuerte la asistencia del Banco Central. Sí, Clarita. Sí, es muy interesante lo que decía Liliana, porque este es un tema histórico. Desde hace 80 años, la Argentina gasta muchísimo más de lo que produce. Y esto es lo que estamos viviendo. Decimos, ¿qué impuestos terribles? No, impuestos que no vuelven después, pero porque claro, no tenés nada. Pero ¿sabes lo que pasa? Que para bajar los impuestos tenés que bajar el déficit. ¿Qué sacás del gasto? El gasto. Es realmente, el mismo Abad dice, yo les bajo los impuestos, pero me bajan el gasto. Todo es una explicación de corrupción, ineficiencia. Para ponerlo tal vez en términos como más cotidianos, ¿qué es lo que podemos esperar para el año que viene? ¿Reactivación de la construcción? Sí. Este gobierno ha hecho, en la obra pública hay que reconocer que tiene un buen número. Campo va a andar bien. Vale decir, alimentos, no bajaron el IVA de los alimentos, esto me parece que fue un error. ¿Va a andar bien? El IVA de la canasta básica no lo bajaron, lo proponemos nosotros. Pero comercios, tenés una pizzería, tenés un negocio de venta de ropa acá en Villa Crespo, ¿vas a vender más? Difícil. Por ahí un cachito más, pero no va a levantar muchísimo. ¿Por qué? Justamente porque lo que te sube el sueldo va a cosas que antes te pagaba el Estado, que era justamente la luz, el gas, el transporte, el fútbol dentro de poquito. Y el dólar, un dólar retrasado con esta presión fiscal, ¿qué sigue alimentando? Que siga enorme la fila para viajar a Chile de compras. Porque esto va a seguir el año que viene. Que siga el mismo. Santi, algo fácil. Rabino anda con el changuito, mira, trayendo televisores. Por suerte para regalar en la innovación tecnológica. Che, que me da miedo porque dice que el Rabino pueden aparecer otra foto. Polémica. Sí, así que sí. Sí, con lo del arbustito y lo del televisor tuviste poco, esperemos más. Sí. Ante el éxodo de compras, mirá, a países... Esto parece una toma de pelo. Está perfecto. Rabino, escuchá. Carolina, Laura, Julia, muchas gracias por venir, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias. Hoy a Campolongo le dieron un premio, que no dijeron nada acá, ¿eh? Decilo, por favor. Sí, hoy Campolongo recibió un reconocimiento de la legislatura de la ciudad. De casualidad estaba por ahí. Muy bien. Con una foto, así le ponemos un abrazo a Campolongo. El laberinto Maldonado. Se enreda la causa de la desaparición del joven. Persisten los roces entre la familia Maldonado. Tanto la aparición de nuevas fotografías vuelven a centrar la sospecha sobre el accionar de la gendarmería. La novedad de la jornada pasa por esta fotografía que muestra a un gendarme que está escondiendo piedras. Otro lleva una hacha, elementos no permitidos por el protocolo de la fuerza. La imagen forma parte de un video tomado minutos antes de que 8 efectivos ingresaran al pull-off y llegaran cerca del río Chubut. Se conoce el tema de los peritajes a los teléfonos de los gendarmes. Fíjate de lo del piedrazo. Un gendarme que participó del operativo recibió ese mensaje de texto. Continúan los rastrillajes en la zona. A la reserva mapuche es importante destacar que no ha entrado todavía la orden judicial de avanzar y revisar la zona. El gobierno apunta contra el juez del caso Maldonado. Que sea un lugar religioso no es un impedimento para allanar. El juez rechazó la recusación de la familia. Sabemos que el juez es también presionado por el gobierno. Cuando la ministra de Seguridad agarra y dice que no va a tirar ningún gendarme por la ventana, que ella se la banca, y le baja todo un caparazón de impunidad a la gendarmería, es un claro ejemplo de que nos está amparando. Bueno, ¿qué hay con respecto al caso Santiago Maldonado? Sigue apareciendo todos los días alguna prueba u otra, pero sabemos todavía, no sabemos, mejor dicho, qué pasó con su vida, ¿no? ¿Qué pasó con Santiago Maldonado? Es una gran pregunta que nos seguimos haciendo todos los argentinos. Pero hay novedades, sí. Muchas cosas importantes. El martes dijimos en este programa, atención con el tema de los celulares de los gendarmes.
Bueno, se hicieron las pericias sobre 130 celulares de los gendarmes. Lo hizo la Policía Federal como corresponde a otra fuerza. Hoy trasciende un WhatsApp, un mensaje de WhatsApp que recibió un gendarme y el mensaje es: tené cuidado, no comentes nada. Vos no escuchaste ni dijiste que Robledo le dio un piedrazo al individuo. El contacto que le manda el mensaje está agendado como amor, como si fuera una pareja, una novia, lo que sea. ¿Qué hizo este gendarme? Borró el mensaje y borró la aplicación de WhatsApp. ¿Viste que se puede borrar la aplicación de WhatsApp? Bueno, igual por la pericia pudo ser recuperado. ¿Quién es este Robledo al cual alude este mensaje? Neri Robledo declaró que un encapuchado le arrojó una piedra, no sabemos si fue Santiago Maldonado porque estaba encapuchado, esa piedra le pegó en la rodilla y en defensa propia él agarró otra roca y se la tiró al manifestante y le pegó. ¿Eso podría haber tenido algo que ver con la desaparición de Santiago? No lo sabemos, pero es muy importante. Y en estos 40 y pico días que pasaron, nadie lo había declarado. Sí, por favor. Bueno, y uno de los temas que está en este momento siendo instalado, digamos, en las redes con mucha repercusión, es el siguiente. No tiene nada que ver con la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado, aclaramos, y todos estamos detrás de llegar a un resultado positivo, que es que aparezca Santiago Maldonado vivo. Ahora, el tema subyacente es Jones Wala, porque todo comienza con estos movimientos mapuches pidiendo por las tierras ancestrales, por sus líderes. Bueno, aparecen unas fotos, no sé si las podemos ver, de Jones Wala, en donde se da cuenta, primero, de que nació en Buenos Aires, ¿sí? No en el sur, y no haciendo referencia a sus ancestros mapuches y las tierras que reclama. Y paralelamente, bueno, hablando un poco de, como todo joven o todo adolescente, de esta búsqueda de identidad, en donde pasó por distintas instancias antes de convertirse en un líder. Dice, yo nací y viví en Comodoro Rivadavia, Chubut, hasta los 7 años. Después me vine a vivir a Buenos Aires, es lo que comentaba él cuando era flogger, sí. Claro. Pareciera que no, pareciera, de acuerdo a esta información, o que está trascendiendo con mucha fuerza, que su origen es Buenos Aires, que no tiene que ver con ningún origen mapuche y que era flogger. Por eso ¿en qué cambiaría esto? Sí, la verdad no cambiaría nada. No, nada. El eje fundamental que es que de 43 días a esta parte, lo que empezamos a ver ya desde hace 10 días es que todo lo que Gendarmería dijo en un primer momento es mentira. No habían llegado al río. Ahora después supimos que habían llegado al río. Habían entrado 7. Después supimos que habían entrado 31. No había armas. No había armas. Ahora no solo sabemos que hay armas, sino que hay un cabo de apellido Soilán que ahora parece que disparó, y disparó, él dice, a un bulto negro o azul, que tiene cierta coincidencia con la ropa que supuestamente tenía puesta Santiago Maldonado. Entonces, la verdad que Gendarmería ha dado tantos pasos en falso en toda esta investigación, y que el gobierno al principio, en vez de ponerse del lado de, bueno, veamos qué es lo que ocurrió, defendió fuertemente a la Gendarmería, da toda la sensación que se está preparando un terreno para alguna noticia. Ojalá no. Sí, para saber la verdad, ¿no? A ver, esta historia, lo de Jones Wala, lo desacredita un poco públicamente, pero no es lo importante, porque lo importante se está discutiendo en la justicia y hacia adentro del Ministerio de Seguridad. En la justicia, en Comodoro, donde el juez rechazó la recusación de la familia Maldonado, y por otro lado en que el fiscal está pidiendo que la causa de Buenos Aires, que tramita investigando el posible encubrimiento de Gendarmería, no vaya a la justicia de Comodoro. Eso por un lado. Y hacia adentro hay una pelea feroz entre Bullrich, Nocetti y Bursaco para ver quién asume el costo político de todo esto. Chicos, estaba haciendo así, ya terminamos por hoy. Viernes. Gracias por habernos acompañado esta semana, gracias por estar ahí. Qué lindo que nos acompañen siempre acá en Intratables. Todas las voces, todas. ¿Cómo lo pasaste bien, Shakira? Gracias, Roque Polis. Gracias, como siempre, impecable la ropa de Liguria. Gracias por acompañarnos, como te dije recién. Hasta el lunes. Pásenlo lindo y disfruten del fin de semana, como siempre en América. 21 a 15, te esperamos. Chau.